muy buenos días, aún todavía días. ¿Cómo estás, Paola? ¿Cómo te ha ido? Hola Diana, muy bien, gracias a Dios. Bueno, me alegra mucho. Hoy tenemos una mujer diferente, ¿sabes? Bien diferente. Se llama Paola Saldaña, es una mujer eh, especialista, comunicadora social, especialista en marketing digital, especialista en marketing digital del mundo político, de todo el tema relacionado con todas estas programas sociales y actividades que hacen el Senado, el Congreso y todos estos temas que a veces nos aparecen un poco extraños como ciudadanos de a pie y que no entendemos mucho, que es el tema de que, bueno, esas políticas públicas a mí que me afectan en mi día a día y cómo, digamos, influyen esos temas políticos en el día a día. Gracias por aceptar esta invitación y ante todo, gracias por ser esa nueva líder de la tribu Catalina, la tribu de mujer en la política y por qué es importante, Paulita, todo este tema relacionado con la política. Cuéntanos qué es la política. Bueno, Diana, pues realmente los seres humanos estamos en la política en todas las áreas de nuestra vida, ¿no? Y es importante que seamos conscientes de eso para que podamos obrar de una forma o aprovechar todos nuestros espacios sociales, el espacio con nuestra familia, el espacio como integrantes de una sociedad, como hijos, como hermanos, como ciudadanos en este tema que es la política, que no es más que un conjunto de actividades en el que todos nos ponemos de acuerdo para un bien común, o por lo menos ese debería ser el deber ser de la política, ¿no? Acabas de decir algo que me gusta mucho y es que el deber ser y la realidad. Cuéntanos un poco específicamente qué haces, en qué te mueves en ese mundo político y cuál es ese reto que tú vives desde el punto de vista eh, del deber ser versus la realidad en lo que haces. Bueno, Diana, yo llevo en el sector público y pues muy cerca de los temas políticos ya varios años y pues he podido estar como en diferentes niveles del sector político, ¿sí? A nivel local, a nivel nacional, a nivel municipal y departamental. Yo trabajo en el Congreso de la República y ahí pues hago un trabajo en comunicación, pero estoy muy cerca a los temas políticos. El deber ser y lo que es. Digamos que eso es un tema muy complejo y de opiniones muy diversas, que a diario se radican muchos proyectos de interés de diferentes grupos poblacionales en el Congreso de la República y pues así como algunos de ellos son aprobados, muchos de ellos quedan archivados en un cajón. Y cuál, pues digamos que sería la posición del deber ser respecto a lo que es. Ahí digamos que participan diferentes posiciones de diferentes grupos políticos en donde finalmente terminan llegando a un consenso o simplemente tomando una decisión independientemente de que muchos estén o no estén de acuerdo. ¿Sí? Eh, pero lo que sí, Diana, es que las políticas muchas veces son las que guían la ruta de una sociedad. Y si esas políticas no son las más apropiadas, independientemente de que hayan sido votadas por una mayoría y que sean aprobadas y que sean implementadas y que las tengamos que vivir, si no son las más adecuadas para una sociedad, entonces terminamos creando unas realidades nuevas que no siempre van a ser las que benefician más a las personas que vivimos en esa sociedad o que hacemos parte de esa sociedad. Y entonces ahí es cuando se nos empieza a romper un poquito la mente y empezamos a migrar esas realidades hacia unas nuevas realidades. ¿Ya? Me encanta lo que acabas de decir y quiero resaltar dos aspectos. Primero, lo que es y lo que debería ser y las realidades y las nuevas realidades que imponen la política, porque queramos o no queramos, Paola, al final
creamos en los políticos o no creamos, votemos o no votemos, pues finalmente estamos inmersos en una sociedad que está guiada por las decisiones políticas. Yo quiero hacerte una pregunta y es que, ¿por qué decidiste ser la tribu de un tema como tan diferente y tan amplio, ¿no? O sea, ¿qué te llamó a ser líder de la tribu Catalina para educar a las mujeres en política, para que entendamos el impacto en ir a comprar un huevo y si me alcanza para el huevo o no, o si hay huevo incluso, o no va para mi casa? ¿Y qué te motivó? ¿Qué hay dentro de ti que te vibra a educar a todas estas mujeres para que cuando tomemos una decisión de un voto, para que cuando escuchemos a un político sepamos si ese político tiene una buena intención del corazón o es pura manipulación por votos, o para incluso creer en la política en medio de la imperfección, porque al final tenemos que hacer algo y votar y apostarle a algo, porque si no, pues nos pasa lo que le pasa a Vicente. Para dónde va la gente, pues me sirve, ¿no? O sea, cualquier bus me sirve. ¿Qué te motivó? Diana, nosotros, queramos o no, hacemos parte de esto, hacemos parte de esta sociedad, ¿sí? Y si cada uno de nosotros no aporta con un granito de arena, así sea como tú dices, votando, participando, compartiendo información, si no hacemos algo desde el corazón, como tú dices, desde el corazón, porque todo se mueve desde el amor cuando se mueve desde una forma positiva, generadora de vida. Además, somos mujeres y como mujeres estamos por naturaleza llamadas a dar vida. Y cuando digo llamadas a dar vida, no me refiero únicamente al proceso biológico, sino que esto también es una forma de darse y es una forma de dar vida. Entonces, cuando sale desde el corazón y das y compartes algo que pueda aportar, y sobre todo en sociedad como el tema de la política, pues es, digamos que la invitación o el llamado de mi corazón para ser parte de esta experiencia de Mujeres MIT y sobre todo de liderar esta tribunia. Me encanta esa respuesta de dar vida, ¿no? O sea, a veces estamos como tan sesgados de que dar vida solo significa pues traer al mundo un hijo, cuya cosa a mí me encanta. Yo amo ser mamá, yo le digo a mis hijas, ay, gracias por ser mis hijas. Es lo más grande que he podido tener en mi vida, es ser madre. Y hay otras formas también de ser madre, ¿no? Tú puedes ser madre de unas personitas, que es mi caso, o puedes ser madre en tu caso a través de Mujeres MID, a través de la tribu Catalina, de una sociedad de mujeres completamente necesitada de información simple, práctica y sencilla de cómo interpretar las políticas públicas, cómo interpretar todos esos debates que hay en el Congreso, que uno a veces siente que eso es como tan raro, como tan difícil, que la plenaria uno, que el Poder Judicial, que el Poder Ejecutivo, y uno dice, mariscos, que todo eso, ay, hagan lo que sea, pero lo peor es que puede ser que hagan lo que sea, pero cuando uno va y compra el huevo, no le alcanza, entonces ahí sí es cuando uno dice, qué horrible, pero entonces se pierde uno y no entra la relación entre qué tiene que ver la plata que me alcanza para el huevo o la subida de la CPM, por ejemplo, que tenemos un déficit terrible a nivel, digamos, financiero como país, con mi situación actual. Y eso es finalmente el objetivo de la tribu Catalina, conectar mi cotidianidad, la educación, por ejemplo, que yo le doy a mis hijos, cómo yo me relaciono con mi sociedad, con la política. Y aquí quiero hacer un énfasis en algo que tú decías y es eso de las nuevas normalidades. ¿Qué es eso de las nuevas normalidades? Cuéntanos un poco y cómo lo has vivido en tu carne propia, que aunque un tema político, por ejemplo, se ha aceptado y aprobado para mostrar una sensación de libertad, posiblemente esa aprobación política no esté relacionada con una naturalidad desde para lo que hemos hecho, para lo que estamos aquí, ¿no? El amor y la trascendencia. Entonces, cuéntanos, por ejemplo, esas nuevas normalidades. Pues mira, Diana, te voy a hablar un poco desde mi experiencia personal, de cómo, a qué me refiero con eso de las nuevas normalidades. Entonces,
¿Qué pasaba, por ejemplo, en la época de mis abuelos? En la época de mis abuelos, y hace poco estuve en una reunión, en un encuentro de compañeritos de colegio de mi mamá. ¡Ay, Entonces, divino! estaban las profesoras que eran de la época de mis abuelos y estaban sus compañeritas, ya hoy pues señoras, de la edad de mi mamá. Entonces, ellas hablaban de sus anécdotas y decían que cuando ellas salían al campo, en la vereda, para irse para la escuela, mejor dicho, digamos que la experiencia más osada con un niño que las estaba pretendiendo eran tal vez tocarse la mano, pero llegar a darse un beso durante ese proceso de noviazgo no lo hacían, Diana. No llegaban a darse un beso, sino que ya cuando formalizaban su relación, cuando entraban como en su relación formal o en su acercamiento al matrimonio, empezaban a tener acercamientos físicos. ¿Qué pasa hoy? ¿Qué pasa hoy en las relaciones de pareja? Y lo digo por mi experiencia personal, en donde ya en un noviazgo, si tú no tienes una relación sexual, entonces está esa concepción de que esta persona no va a estar más conmigo porque no está la relación sexual. Eso no pasaba antes. Esas son esas nuevas normalidades, es lo que es normal hoy. Anteriormente eso no era normal. Entonces, digamos que toda la sociedad nos ha ido acostumbrando a que eso es normal, a que eso está bien, independientemente de que las cosas realmente estén bien o no estén bien. El consumo de las drogas, Diana, el consumo de las drogas. En esa época de la que te hablo de mis papás y de mis abuelos, ni siquiera se hablaba de las drogas. Era algo que era inconcebible, impensable, que no estaba en el día a día, que no estaba eh, en las puertas de los colegios, que no estaba en la cotidianidad. Y hoy estamos hablando de la regulación del cannabis o de la dosis personal. ¿Sí? Entonces, a eso me refiero con esas nuevas normalidades. Entonces, si un niño que está en un proceso de crecimiento que ni siquiera todavía sabe qué son las drogas y empieza a escuchar que tiene una permisión o está permitido su dosis mínima o su dosis personal, entonces esa empieza a ser su normalidad. Esas son las nuevas normalidades. ¿Qué también están esas nuevas normalidades, Diana? Pues Mira, es lo que cuestionarnos. has tocado un punto increíble, pero así de una profundidad inmensa, porque esas nuevas normalidades nos hacen comportarnos como una sociedad que sigue unos patrones que están definidos por unos políticos. Y la pregunta es, ¿cuál es la intención del corazón de los políticos? ¿Qué hay detrás al final de esa legalización de la droga, de simplemente que las relaciones sexuales sean abiertas, del aborto, que es aprobado en nuestra sociedad como un manejo, un plan de manejo, digamos, frente a una situación, digamos, no deseada para no seguir haciendo crecer una sociedad supuestamente de niños no amados o no deseados? Y ahí es donde yo quiero como decir, y es que hoy en día yo digo, yo le digo a mis hijas que es más difícil saber qué es correcto, porque ya tu guía no puede ser las políticas públicas, algunas claramente sí, otras no, porque lo que puede ser legal no puede ser natural. Y esta frase quiero que quede clara, lo que es legal no necesariamente es sano ni natural, porque nosotros estamos hechos y diseñados de una forma natural, ni siquiera tenemos que ir a un ámbito espiritual, sino simplemente leer la naturaleza humana. La naturaleza humana está hecha para estar en un estado de conciencia y ese estado de conciencia nos permite estar aquí y ahora. Cuando tú consumes drogas, no entras en un estado de conciencia, sino que hay una alteración de tu equilibrio químico en tu cerebro. Cuando tú tienes una relación sexual en una edad
en la que no estás preparado para asumir las consecuencias de la relación sexual, la sociedad te permite llegar a una matanza, como es el aborto, o simplemente tener, digamos, empezar a meter a tu cuerpo una cantidad de sustancias que la medicina está más que demostrada que tiene una cantidad de consecuencias cuando ya tienes 40 o 50, que es como no es mi edad, em, que al final te hace daño en tu cuerpo porque estás tratando de vivir una cosa que naturalmente no estás preparada. Y puede pasar también que digan, no, pero pues es que los abuelos tenían relaciones a los 14 años, ¿no? Pues o sea, pues claro, de casaban a los 14 o los 15, pues ¿cuál era el problema? Si al final yo también estoy teniendo relaciones, pero no en un matrimonio, no en una estabilidad. Pero también la neurociencia me dice que mi cerebro necesita tener seguridad para lograr, digamos, tener una estabilidad emocional. Entonces, Catalina, me encanta lo que acabas de decir, porque el propósito finalmente de la tribu Catalina es eso, es darte una guía de cómo las políticas públicas pueden ser legales, pero no naturales, y no llevarte a la plenitud y a la felicidad. Y ahora cuéntanos un poco sobre ti, sobre tu proceso, sobre cómo es esa mujer mid, esa mujer integral conectada con la divinidad, que le ha permitido vivir en equilibrio y que desde su labor como periodista, como comunicadora social, sirve a la sociedad. Cuéntanos un poco de tu cotidianidad, de cómo tú llevas ese amor de Dios y ese amor de la divinidad a este mundo que a veces no tiene tan buena intención del corazón. Bueno, Diana, efectivamente el amor de Dios es el que me ha permitido tener paz y tranquilidad hoy, en el presente. Yo, digamos que cuando no había experimentado el amor de Dios, eh, vivía como una vida muy, muy en desorden y muy en desequilibrio, en el sentido que no tenía claridad que yo había sido salvada por este hombre maravilloso y que además era una hija amada de Dios. Entonces estaba buscando el amor en lugares equivocados y digo buscando el amor porque infortunadamente cuando yo tenía 3 años, mi papá falleció Uy, qué duro. y fue un vacío muy grande que se generó en mi corazón, del que yo no era consciente, Diana, cuando a veces nosotros tenemos heridas y dolores de las que no somos conscientes. Pues, ¿qué pasó? Que mi papá se murió cuando yo tenía 3 años, yo no era consciente y crecí como con esa Ese idea vacío, con esa herida, con esa ausencia. y con esa normalidad de que no está mi papá a mi lado, ¿sí? Hablando de las nuevas normalidades, Sí, pues quiero decirte una frase que me encanta cuando todo el mundo dice, no, es que no es el primero que se separa, no es la primera que se separa, no es la primera que se le muere el papá, no es la primera que la echan del trabajo. Es cierto, pero al final la pregunta es, sí, no es la primera porque es que vivimos en una figura de anormalidad, pero, pero queremos seguir viviendo así. ¿Qué vamos a hacer para llegar al equilibrio? Y síguenos contando. claro, exactamente. Entonces, eso mismo, se murió mi papá, normal, digamos, en mi contexto, digamos, social. Eh, bueno, sí, no era la primera niña que no tenía a su papá, pero se crean unos vacíos de los que yo no era consciente. Y eso vino a afectar en mi vida adulta, en mis relaciones de pareja. Te quiero contar, Diana, que yo en este momento soy una mujer soltera, pero soy una mujer felizmente soltera actualmente. Qué Y no belleza. con esto quiero decir que no me interese o no esté abierta a una vida en pareja, no, pero vivo mi soltería con amor y con alegría y sobre todo con tranquilidad. Pero en su momento no fue así. Entonces, digamos que inicialmente empezó un tema de no quiero tener una relación seria y estaba entrando y saliendo de una relación, luego en otra, pero nunca queriendo
tener una relación seria. Cuando por fin, y más por un tema social, no por un tema consciente ni del corazón, eh, deseo o entra como esa idea de crear familia, pues doy con una pareja con la que definitivamente las cosas no funcionaron y empiezo a permitir muchas cosas en mi vida. Empiezo a permitir maltratos psicológicos, empiezo a permitir cosas que no debían pasar. El, el dolor que se genera en ese momento es tan fuerte que eso me lleva, gracias a Dios, a acercarme al amor más grande que podamos conocer en el mundo, que es el amor de Dios. Entonces tengo una experiencia de amor, sobre todo en un momento, Diana, de una confesión, porque aunque uno no lo crea o aunque las personas no lo crean, hay muchos y tengo muchos amigos que en algún momento me han dicho, pero ¿para qué ir a decirle los pecados a otro que es más pecador que yo? Y eso es algo que se escucha a diario. Pero, Diana, qué importante la confesión, porque realmente el sacerdote en ese momento no es ese ser humano pecador igual que cualquiera. No es ese ser humano, está revestido de nuestro Señor Jesucristo, es Él el que está ahí, es Dios mismo el que está liberándote de todas esas cosas que duelen y que pesan y que están ahí cargándote, y empieza a través de la confesión mi vida a dar un giro que yo ni siquiera pensé que iba a dar, no tenía ni idea que que el amor iba a abrir tantas puertas en mi vida y que iba a cambiar tantas cosas, porque era algo como yo no era consciente, pues no lo pedía. Cuando tú no sabes cuánto amor y cuántas bendiciones tiene Dios para ti, ni siquiera la mente te va a dar para alcanzar a pedirlas. Tú pides cosas básicas que alcanza tu mente limitada a pedir, pero tú Hay, no pides lo grande porque no te da, no te da, no te da. hay un punto espectacular que acabas de decir y es que, digamos que en la confesión uno empieza a entender y empieza a saber que es inconsciente, ¿no? Y empieza a darse cuenta de, oiga, qué inconsciente soy. Y con respecto a lo que dices de que uno no sabe pedir, pues, resaltar algo acá y es que uno siempre debe decir como yo quisiera esto, pero como tú me conoces y sabes quién soy y por qué me creaste, pues haz tu voluntad y muéstrame el camino, ¿no? A diferencia de otras corrientes en donde definen, por ejemplo, la ley de la atracción o la manifestación, en donde tú manifiestas y declaras que esto es lo que quiero. Incluso el protestantismo lo utiliza mucho a diferencia del catolicismo, en donde yo declaro la sanación, yo declaro la prosperidad, yo declaro tal cosa. ¿Y qué sabes tú si eso te conviene o no te conviene? Entonces, con eso no estoy diciendo que uno no quiera ser próspero, que uno no quiera tener pareja. Claro, uno puede decir, quiero y sueño una buena pareja. Solo tú sabes si para lo que me creaste es realmente lo que me conviene. Yo siempre digo que es como ir al manual del fabricante, o sea, Jesús y Dios y nuestro creador es el fabricante. Y yo nunca he visto una máquina diciéndole al fabricante, ni siquiera ahorita los nuevos robots que son súper sofisticados, los humanoides, diciéndole al fabricante, oiga, señor fabricante, entonces yo ahora no quiero ser un humanoide, sino un perro, un perroide. No sé cómo se dirá, un perro. Entonces, no lo he visto. O sea, es el fabricante el que dice, yo quiero para esta nueva criatura, en el caso nuestro, que este sea el enfoque. Entonces, esa es la gran diferencia entre la manifestación y la declaración y una oración de humildad como es la confesión y una oración de entrega en libertad para que ese creador te rediseñe. Era Claro, eso así lo es que te bien, o sea, quería como es simplemente permitir, complementar. claro, Diana, y lo que tú dices, es permitir desde que uno abra esa puerta y permita que Él entre y obre y haga lo suyo, mira, ahí es donde realmente empiezan
a llegar las bendiciones y donde empieza uno a sorprenderse de lo que es realmente el amor de Dios hecho obra en ti, en ti. Paulita, Entonces Paulita, empieza a partir te de voy a ahí a pasar interrumpir. una serie de Paulita, cosas Paulita, Paulita. Te voy a interrumpir que fue un proceso muy lento y gradual. No, no se escucha. Ujú. Adelante. A partir de ahí, Dianita, empiezan a pasar una serie de cosas. Empieza un proceso que aunque no fue de un momento para otro, porque como tú dices, esto no es magia, es el amor de Dios obrando y todo es un proceso. Entonces, empiezan a pasar una serie de cosas y empieza a despertarse una sed de Dios en mi corazón. Qué belleza. El proceso gradual, para no hacerles largo el cuento corto, me ha llevado a través de experiencias hermosísimas como haber vivido el retiro de Maús, haber vivido retiros en la Falla de Charité, haber podido hacer talleres como el taller de oración y vida, y experimentar en diferentes espacios y grupos. Y recientemente una experiencia muy linda que tuve con un viaje a Medjugorje. Eh, Toda esa serie de cosas me han llevado a estar viviendo en castidad, Wow. eh, disfrutar y lograr encontrar ese equilibrio y esa paz en mi corazón para disfrutar mi soltería, pidiéndole al Señor que si es su voluntad, en algún momento de la vida ponga en el camino una pareja, si Él lo dispone, y digamos que ese proceso de el tema de cosas como el licor, las fiestas, eh, y otros elementos que uno termina normalizando en su vida, han ido desapareciendo. De decirte, Dianita, sin como que castrar las experiencias de alegría o de compartir en un momento de diversión con los amigos, con la familia. Nada de eso se ve sacrificado o nada de eso se ve castrado a raíz de esa serie de cambios. Son cambios que realmente han alimentado mi vida y hablo de mi proceso porque cada uno pues va a su ritmo y digamos que el Señor le va dando a cada uno sus regalitos y esos regalitos tan maravillosos me los ha podido dar y me los estoy disfrutando. Hay dos puntos que no puedo dejar de decir y es que cuando tú dices que en ningún momento se ha visto castrado o eliminado esa esencia de alegría, me encanta porque todo el mundo piensa, Dios mío, es que la castidad es la anormalidad, pero la reanormalidad actualmente. Cuando nuestras abuelas era la normalidad y la anormalidad era la no castidad, pues ahora es la anormalidad. Pero la pregunta es, ¿para qué venimos y para qué estamos hechos? O sea, ¿cuál es el manual del fabricante? Porque el manual del fabricante viene desde una conexión natural y divina, ni mágica, ni legal, ni legal, porque la legalidad puede decir todo lo contrario. Y ahí quiero hacer este énfasis y es que, y hace parte de ese enfoque de Mujeres Smith con la tribu Catalina, y es enseñarle a la sociedad cómo interpretar las políticas públicas. Oye, ¿qué tiene que ver eso con mi naturalidad de mi fabricante? ¿Es natural o no es natural? Puede que no sea, puede que sea legal, pero es natural lo que me dice la legalidad y lo que es la nueva normalidad. ¿Me hace bien? ¿Me
está relacionado con los circuitos electrónicos que tiene esta criaturita para la que fue hecha. Y ahí es donde viene esa misión y ese propósito de la tribu Catalina. Y es enseñarle a las personas a asegurarse de discernir entre las políticas públicas y legales y la realidad natural de lo que deberían regir su vida para lograr que mujeres como tú, hermosas, intelectuales, sé que practicas montañismo y también eres una mujer fitness, pero ante todo eres una mujer mid porque vives en una forma integral y coherente, no dejándote llevar por las políticas públicas, que muchas de ellas son buenas, claramente sí, pero otras muchas están enfocadas a una libertad mentirosa, a una libertad, digamos, engañosa, que no te permite realmente llegar a tu esencia, sino que te fragmenta solamente en el físico. Pues, haga lo que le dé la gana porque el placer le pide, entonces usted hágale que igual la educación sexual en los colegios públicos es los tipos de anticonceptivos y resalte que usted tiene derecho al aborto. Ese es el enfoque de la educación sexual en el sector público. Entonces la pregunta es, venga, ¿es que somos solo físico? ¿Por qué nos tratan como animales o sea, por qué limitan la política pública como si fuéramos solo animales? ¿O será que es que solo somos mente en donde nuestra mente controla simplemente nuestros pensamientos positivos? ¿O es que hay algo más allá, que es el espíritu, que es la guía de la mente y del cuerpo? Entonces, Paulita, aquí el escenario es tuyo y qué pena por hablar tanto, pero gracias por ser una mujer mid. Gracias por vivir en integralidad y ante todo no sufrir por eso, sino ser feliz. ¿Sí me entiendes? O sea, mostrarle al mundo que aquí se es feliz y que se goza y que se es intelectual porque tienes una maestría en marketing y eres una mujer súper pila y además hermosa. Entonces, nada, estoy segura que vamos a hacer muchas cosas interesantes con esta tribu y qué bendición tenerte acá. Amén. Diana, es que eso es lo que nos quiere mostrar como la sociedad, ¿no? Es lo que aparentemente podría convenir, pero que realmente no nos hace o no nos va a generar ese bienestar en el corazón como seres humanos. Entonces, es eso, nosotros somos parte de esta sociedad. Nosotros tenemos una voz, nosotros tenemos un voto, tenemos una participación. Nosotros somos quienes elegimos a nuestros gobernantes. Nosotros tenemos espacios de participación de los que muchas veces no tenemos conocimiento y por eso no los usamos. Entonces, pues la idea es que a través de este espacio podamos primero aprender a aprovechar y a potencializar esos espacios que como ciudadanos y como sociedad tenemos, pero además de que no nos dejemos envolver de lo que dicen los demás, de lo que dicen como esas nuevas realidades, sino realmente en mi corazón qué es lo que me está diciendo y qué es lo que realmente me hace sentir bien. En verdad, tú como mujer gestante a los 5 meses te sientes bien no teniendo tu bebé, en verdad, tu corazón te dice que sí. Entonces, esa es la idea de este espacio, de Anita, que podamos realmente desde el corazón ver cómo construimos una sociedad diferente y cómo volvemos a reconstruir esas nuevas realidades. Me encanta, nos vamos a gozar esta tribu catalina, educando a nuestras mujeres para que sean felices, pero conectando con su esencia y no siendo veletas, pensando que la ley es lo natural, sino volviendo a alinear lo natural con la ley, con la guía del amor verdadero, el amor de Dios. Un beso para ti y bueno, estaremos trayéndole sorpresitas. Un abracito, bye bye.